Y esta música ya nos está indicando que está con nosotros el profesor Héctor Omad en un nuevo encuentro. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo anda? Muy bien, Pablito, buen día. Bien. Bueno, en cierta manera un poco ansioso, ya hablamos de distintos valores y hoy nos toca la bondad, un valor muy especial. Importantísimo, tal vez el central de la vida humana. A veces se utiliza la palabra bondad, otras veces alguien utiliza la palabra ya en un nivel más elevado, caridad. También se habla de compasión activa. También se habla de benevolencia, también se habla de magnanimidad. En todo caso son sinónimos y en algunos aspectos coincidentes y en otros desbordantes, como por ejemplo la palabra amor, que quizá implique la bondad e implique más que la bondad todavía. Lleve en todo caso la bondad a grado superlativo. Nosotros, como estamos manejando una escala de valores que sea acorde a la condición humana común, digamos, utilizamos un término más moderado dentro de esta terminología y utilizamos entonces la palabra bondad. Y podemos decir lo siguiente: así como la violencia, la crueldad y la barbarie degradan al hombre, lo deshumanizan, la bondad, la compasión y la tolerancia elevan al hombre, lo dignifican. Y es tal esta percepción que tenemos los seres humanos de que es así, que cuando vemos una persona con una fuerte disposición a la bondad y a la tolerancia, la llamamos muy humana. En cambio, cuando la vemos muy cruel y muy ligada al egoísmo y a la violencia, la llamamos mala. Es decir, que la bondad es sin duda la cualidad más humana del ser humano, lo que podríamos llegar a decirlo lo hace perfectamente y plenamente humano. Un ser humano sin bondad, se ha dicho, es como una caña de azúcar sin pasta de azúcar, o como si uno tuviese una joya sin resplandor o un diamante sin valor. Es decir, la verdadera cualidad del hombre es la disposición a la bondad. ¿Qué es en realidad la bondad? Podemos definirla como una fuerza interior que lleva a un individuo, a una persona, a querer ayudar, a querer proteger, a querer cuidar y sobre todo a querer no dañar al prójimo. Serían más o menos los atributos o características básicas de la bondad. Por eso se plantea a veces si la bondad es un sentimiento o es una actitud. Hay emociones en el ser humano que pueden ser consideradas puramente sentimientos, es decir, no permiten que se las pueda entender como una disposición mental de la persona. Son emociones profundas que se sienten y no se puede explicar. Por eso justamente se las llama irracionales, es decir, no hay un componente racional que las pueda explicar. En cambio, la bondad trabaja en los dos planos. Es un sentimiento y está presente en la mayoría de las personas como una disposición natural, y es también una comprensión, porque cuando el hombre razona sobre el valor de la bondad, realza, potencia ese sentimiento y lo hace reflexión. Por ejemplo, así como por tendencia natural una persona bondadosa quiere no dañar y quiere ayudar a los demás, cuando lo medita, cuando reflexiona ese móvil de la bondad, llega a la conclusión de que todos los seres humanos tratan de no sufrir, o por lo menos la mayoría de ellos tratan de no sufrir y de encontrar eso que llamamos la felicidad o el bienestar o una vida menos desdichada. Cuando uno comprende eso, no solamente lo siente, sino que también lo comprende, la bondad se maneja en dos planos entonces, a nivel de una emoción o de un sentimiento quizá profundo y a nivel de una comprensión. Cuando se hace comprensión, se puede transformar en un principio de conducta, es decir, la persona dice no, entonces yo ahora tenga el sentimiento interno que tenga, he llegado a darme cuenta del valor de la bondad y aunque no sienta la bondad en una circunstancia en particular, la ejerzo como un principio, es decir, la paso a una disposición de la voluntad. Entonces la bondad se hace triple, es un sentimiento, es una comprensión de que nadie quiere ser dañado y todo el mundo quiere ser más feliz de lo que es, y se transforma también en un principio de conducta, es decir, dirige la voluntad de una persona. Por eso es tan rico el establecerlo como valor. No es solamente un sentimiento, sino también una disposición voluntaria. Una persona puede establecer eso como eje de su vida. Sienta o no sienta la bondad en circunstancias particulares. Ya lo traslada a un principio, a un vector, a una dirección en su existencia. La bondad como realidad en el ser humano es una cualidad, es una fuente de valores, se puede decir, ¿no? Prácticamente la multiplicidad de los valores de los que algún filósofo llamó las virtudes cálidas del hombre, como la tolerancia, la comprensión, la delicadeza,
la generosidad, que son todos desprendimientos de la bondad, son como un arco iris que se desprende. Y toda persona que tiene una buena dosis de bondad en su alma, tiene como un mapa y una brújula para comportarse. Raramente una persona bondadosa va a hacer un gran daño a su prójimo. Por ahí se puede equivocar, por ahí puede en aspectos menores no haber hecho lo acertado, pero difícilmente una persona bondadosa comete un gran daño, porque tiene adentro ya la brújula. A lo mejor no sabe nada de moral, ni nunca se ha planteado lo que es un principio de conducta. Le basta con sentir la bondad dentro para tener ese polo interno que le impide pasarse de cierta medida y que lo hace delicado frente al prójimo. Es decir, a lo mejor ni lo verbaliza, pero si lo pudiera verbalizar diría: la bondad me dicta internamente no dañar y ayudar siempre que pueda. Es decir, que indudablemente es una fuente de virtudes muy importante. Justamente por eso se le ha analizado qué partes podemos ver en la bondad. En la bondad, por ejemplo, en su mínima expresión, podemos decir que es respeto. Es no invadir el derecho del otro. A lo mejor no le hago el bien al otro, pero tampoco le hago el mal. Es decir, me autolimito. Entonces la bondad, aunque está en una mínima expresión, es real. Implica yo me autolimito, yo reconozco la dimensión y la dignidad del otro. Por supuesto, se manifiesta siempre como una actitud cálida, entonces está siempre presente en la simpatía, en distintos grados. La simpatía es una especie de apertura amistosa, bien dispuesta hacia el otro, incluso con cierto estado de agrado. En toda simpatía genuina hay una chispa de bondad. Vamos más adentro. La bondad es compasión, entendida como sentir con el otro lo que el otro siente. Por eso se ha dicho muy bien que una persona bondadosa es necesariamente compasiva, y una persona compasiva siente el dolor del otro como si fuera propio, y siente la alegría del otro cuando esa compasión es muy alta o esa bondad es muy alta como si fuera propia. Es hermosa esa disposición del corazón del hombre. No es fácil llegar a semejante grado de bondad, pero también es posible, donde la presencia del prójimo se siente adentro de uno. Misterioso fenómeno que ningún filósofo ha podido nunca explicar, pero que existe. Que yo sienta a veces el dolor de una persona que me es completamente ajena, no es pariente, no es amigo, pero por ahí está sufriendo un dolor, lo veo, lo percibo y lo siento como si fuese mío. No puedo explicar por qué y tengo deseos de aliviarlo a veces. Quiero incluso cruzarme de vereda para poder aliviar su dolor. Y en ese caso, cuando ya el sentimiento de dolor ajeno que yo siento como propio me despierta el anhelo de aliviarlo, pasamos a un tercer nivel o un cuarto nivel de la bondad, que es la generosidad activa. Cuando yo ya no solamente me lamento o cosiento el dolor del otro, sino que también lo quiero resolver, lo quiero ayudar. Ahí es generosidad, la bondad, ¿no? Y si voy más atrás todavía, la bondad ya en grados muy finos, una persona que ha desarrollado mucho la bondad, no solamente no quiere dañar a la persona ajena o que lo rodea con actos, no la quiere dañar ni con la palabra ni con el pensamiento. Entonces la bondad en su última expresión es no violencia. Una persona muy bondadosa no es violenta. Puede tener algún momento de ira o de enojo, pero será como un chispazo que pasa. Su sentimiento y su actitud perdurable va a ser tratar de evitar dañar al otro. Por lo tanto, va a ir eliminando la violencia de su ser. Cuanto más crezca la bondad, más decrece la violencia. Es como hemos dicho alguna vez, si yo quiero disipar la oscuridad de una habitación o de un salón, tengo que prender una luz. Si la luz es muy potente, menos oscuridad va a haber en el salón. Si la luz es plenamente potente, no hay ni una pizca de oscuridad en el salón. De la misma manera, una persona que expande su bondad va ahogando los sentimientos negativos. Y esto nos lleva entonces a esta reflexión. ¿Es cultivable la bondad? ¿Se puede desarrollar en las personas la bondad? ¿O es un sentimiento con el que se nace y uno muere en la misma dimensión? Como dijimos que es un sentimiento y es una comprensión y es una actitud, es desarrollable por el ejercicio y la práctica. Por eso es importante enseñarles a la gente que no quede solamente en un sentimiento de bondad difuso, sino que comprenda el valor que la bondad tiene. Una vez que lo hace conciencia y una vez que lo establece como principio y lo ejercita, la bondad se expande como un músculo. El ejercicio de la bondad hace que la persona sienta más deseo de bondad. Y lo podemos observar en los chicos. Los niños, en general, tienen la bondad más a flor de piel que el adulto, porque todavía no está mezclada con egoísmo, ni con interés, ni con cálculo, ni con experiencias dolorosas que a veces nos endurecen. Está ahí cerquita de la piel, entonces el chico generalmente se lamenta, se ve que
castigan a un animalito, se lamenta si golpean a alguien, llora si un hermanito llora. Es decir, que hay un sentimiento de bondad congénito en él, que hay que cuidar muchísimo y hay que tratar de cultivar y desarrollar como un músculo, enseñándole, elogiándolo, gratificando su actitud bondadosa para que él la siga expandiendo. Esa bondad expandida hace que la persona vaya en círculos concéntricos, porque por lo general las personas tenemos un radio de bondad muy circunscripto a lo que nos rodean, mis parientes, mis amigos, el grupo social donde vivo, y se corta ahí. Ya a partir de esa dimensión, lo que está más allá me es un poquito ajeno, o indiferente o directamente no me importa ni me interesa meterme allí. Por eso se ha dicho muy bien que el hombre es el único ser que a través de la comprensión, del ejercicio y del desarrollo puede ir expandiendo la bondad como quien está expandiendo una luz, ¿no? Se va creciendo la bondad. Y es extraordinario porque ese grado de bondad puede llegar a niveles insospechados en una persona. Se ha dicho muy bien que el corazón físico, si me crece mucho, tengo serios problemas cardíacos y me puede costar la vida. Pero el corazón espiritual del hombre, el corazón de la bondad del hombre, puede crecer. Y no solamente no empeora mi salud, mejora mi salud, mejora mi plenitud, mejora mi contento, porque hay un fenómeno muy interesante. La bondad ejercitada y sentida no solamente es beneficiosa para quien la recibe, es beneficiosa para quien la ejerce, porque es un sentimiento agradable en sí mismo. Es algo que gratifica a la persona que lo siente. Por eso se ha dicho que las personas bondadosas, cuando más desarrollan la bondad, más paz y más serenidad interior adquieren. Más se armonizan consigo mismas, más contentas consigo mismo están. Así como cuando uno, por ejemplo, tiene un estallido de ira o un acto tremendo de egoísmo y después se da cuenta de eso y se arrepiente y se siente hasta humillado de haberlo tenido. Cuando uno tiene un sentimiento de bondad, no solamente se siente gratificado, se siente contento, se siente que está mejor como persona, se siente más digno de ser persona. Y ese fenómeno justamente es lo que explica que la bondad otorga paz y armonía al individuo y paz y armonía al que lo rodea. Por eso es un valor tan importante. Por ahí se ha dicho que es un sentimiento que me deja indefenso frente a un mundo de cínicos, un mundo de gente competitiva. Una persona bondadosa es llevada por delante y muchos padres tienen miedo de decir, sí, a mi hijo lo educo en la bondad, viene un prepotente, un compañero prepotente y se lo lleva por delante. No, hablamos de la bondad inteligentemente administrada, que por supuesto se sepa defender, se sepa administrar, se sepa dar y se sepa ocultar, no una bondad ingenua, una bondad con discernimiento, bien guiada y fortalecida por la bondad. Es decir, que puede mostrarse por ahí hasta firme en su defensa de sus derechos, pero lo que nunca permite la persona bondadosa es que el odio, la rabia, el deseo de venganza entren en su corazón. Puede mostrarse firme, pero nunca lleno de odio ni de violencia. Por eso se ha dicho, es la fuerza más poderosa que existe en la vida. Parece que no es así a simple vista, y sin embargo las personas bondadosas, que la administran con discernimiento y sabiduría, van conquistando los corazones ajenos, sin tirar un tiro, sin gritar, sin pelear. La bondad conquista por irradiación. Y es evidentemente un fenómeno que toda persona puede ir observando a lo largo de su vida y observar en las personas que saben guiar y administrar su bondad con inteligencia, con sabiduría y con fortaleza interior. Por eso un gran sabio decía que uno debería proponerse, al menos como ideal, aunque es muy difícil durante el día, pero debería proponerse cada mañana cuando se levanta, decirse esto a sí mismo, ¿no? Mientras se está peinando, se está lavando, decir, voy a iniciar el día con bondad, voy a llenar el día con bondad, voy a terminar el día con bondad. Eso significa que la podemos desarrollar entonces. Muchísimo. Bueno, Héctor, le agradezco muchísimo esta visita y bueno, lo esperamos el próximo viernes. El próximo viernes, Pablito, con todo gusto. Muchas gracias. Y como es habitual, esta cortina ya nos indica que está con nosotros el profesor Héctor Omad como los primeros y últimos viernes de cada mes. ¿Cómo le va, Héctor? Muy bien, Pablito, buenos días. Buenos días. Bueno, y cerrando un poco el tema de los valores de estos primeros encuentros, hoy tenemos el último de ellos. Sí, habría algunos más, pero creo que los que hemos comentado son los esenciales, ¿no? Este sería el servicio social. Desde la antigüedad se puede decir que los grandes filósofos y pensadores se plantearon si el hombre es un ser individual
aislado que por interés y necesidad se asocia con otros y forma la sociedad, o si por el contrario es un ser naturalmente social. Esta es una discusión que ya trae bastantes siglos detrás y que se ha dividido en dos posiciones muy marcadas. Los que sostienen que el hombre es un ser individual y aislado afirman que los impulsos básicos del hombre son todos antisociales. La búsqueda de poder, la búsqueda de riqueza, de placer, de provecho propio, que naturalmente entra en colisión y conflicto con el otro individuo que puede estar cerca, que siente lo mismo, y eso necesariamente lleva a un estado latente de violencia y de guerra. Pero como no se puede vivir en la guerra perpetua, porque todos somos un peligro para los demás, el hombre en ese caso es un lobo para el hombre, han llegado a decir algunos filósofos de esta corriente, se ha hecho necesario a lo largo del tiempo un pacto, una alianza, un acuerdo, a través del cual se ha constituido la sociedad, que en el fondo es una especie de prótesis, un artefacto que han inventado los hombres para poder convivir. Por lo tanto, la sociedad es un contrato entre individuos que deben buscar garantizarse en todo lo posible el mayor ámbito de libertad individual en relación con los demás y no traspasar cierto límite para evitar entonces el conflicto que siempre está presente y latente a pesar de las reglas, los controles y las coacciones que los hombres han impuesto dentro de la sociedad. La otra posición, en cambio, sostiene que no es así, que el hombre es naturalmente social, instintivamente social. Hay una ansia en el hombre de comunicación de lo que conoce, de lo que siente, y lo quiere transferir a otros. Esto ya es una tendencia profunda que está más allá de la voluntad consciente. Además, esto se verifica con el hecho de que el hombre posee una inteligencia que le permite crear un lenguaje, articularlo y expresarlo, que ya es una vía de comunicación. Esta capacidad que la naturaleza le ha dado al hombre demuestra que el hombre es social, porque hay una ansia de comunicación, previa a toda experiencia incluso. No necesitó el hombre haber pasado por experiencias negativas para darse cuenta que ansiaba la relación con los demás. Otra prueba también que podemos mostrar, dicen estos filósofos, es que el hombre tiene un cuerpo sexuado, y el cuerpo sexuado de hombre y mujer implica que hay una atracción hacia el otro sexo que tampoco es un contrato ni es un pacto, sino que es algo natural, espontáneo, el buscar al otro. En este caso, buscar el otro sexo, lo que demostraría una sociabilidad básica en el hombre. También los sentimientos humanos, porque el hombre ama lo que no es él, odia lo que no es él, se siente atraído por lo que no es él, rechaza lo que no es él. Es decir, hay sentimientos que demuestran que el hombre está abierto a la relación con el otro. No necesitó tampoco la experiencia para que esos sentimientos se pusieran en marcha. Están en él, le son constitutivos a la condición humana. Y concluyen que la conciencia misma del hombre es apertura hacia los demás y hacia la naturaleza y hacia el mundo que lo rodea, porque la conciencia es conciencia de algo. Nunca la conciencia es conciencia de sí misma. El hombre no tiene conciencia de que es él nada más. Es él y lo que está dentro de su conciencia, que es el mundo que lo rodea, las personas que están cerca y esa aspiración a poder comunicarse con los demás. La conciencia es apertura, por lo tanto la conciencia es relación. Y esto verificaría que el hombre no es primero una conciencia cerrada y aislada que después se va abriendo al mundo, porque decir conciencia es decir apertura, decir conciencia es decirse a sí mismo y a los demás, me doy cuenta de que yo soy yo, y como dijo un filósofo, y mi circunstancia. Yo soy yo y lo que me rodea. Así que habría una sociabilidad que está en la base. Ahora, por supuesto, como hemos dicho alguna vez, esa sociabilidad tiene tendencias antisociales que están implícitas. Tienen razón de la otra corriente que hay en el hombre, una tendencia al egoísmo, a la violencia, al aprovechamiento de los demás. Está en la naturaleza del hombre. Pero está involucrada en esa sociabilidad básica que el hombre tiene. Por eso se ha dicho el hombre es social, imperfectamente social. Puede llegar a serlo mejor, pero básicamente es social. Un filósofo lo definió muy bien esto. El hombre es insociablemente social. Es decir, tiene tendencias que no son sociales, pero que no las puede satisfacer si no es a través de la sociedad. Porque si yo soy egoísta y necesito satisfacer el egoísmo, necesito de los otros para satisfacerlo. Es decir, que soy insociablemente social. Además, habría una mostración contundente, que es el hecho de que el hombre se perfecciona y se realiza como ser humano a través de la sociedad. El lenguaje, la vestimenta, las costumbres, los hábitos, las creencias, el desarrollo de la ciencia, las artes, todos los conocimientos posibles, todos los hábitos posibles y todas las costumbres posibles del hombre se realizan en sociedad.
Es inimaginable suponer que el hombre primero estuvo aislado, viviendo en las cavernas, y luego lentamente, por una necesidad, fue adquiriendo la sociabilidad. No, estaba implícito eso. Y justamente gracias a ese elemento previo de la sociabilidad básica es que el hombre ha podido desarrollarse y perfeccionarse en la sociedad. Se hace una demostración en contrario. Si nosotros aislamos y sacamos de un contexto social a un individuo, no se desarrolla como ser humano. El famoso ejemplo de los niños lobos o de los chicos criados fuera de la sociedad por animales, se ha demostrado que el hombre no alcanza a desarrollar las facultades superiores. No puede articular palabras, no puede articular un lenguaje, emite sonidos como los animales en todo caso. A pesar de que las potencialidades humanas están en él, faltó el plasma, el elemento, el contexto social para desarrollarlo, y esto demuestra en forma contundente la sociabilidad del hombre. El hombre se desarrolla, se perfecciona, se mejora y se humaniza dentro de la sociedad. Así que esta es la condición básica de todo desarrollo humano. Además, podemos hacer otra verificación, que es el hecho de que la sociedad funciona como un gran organismo, como hemos dicho alguna vez. Se parece al cuerpo humano con sus distintas partes. La parte se entiende desde el todo y el todo se entiende desde la parte. Una parte no funciona bien si no es colaborando con el todo, y a su vez el todo no está completo si la parte no colabora con él. Lo hemos visto hablando de los distintos sectores sociales, cómo se necesitan unos a otros para que la sociedad funcione. Cuando un sector se aísla o un individuo ya no cumple con su parte en el contexto, ya empiezan a existir problemas. Es decir, que somos seres independientes, con nuestra libertad y nuestra autonomía, y seres interdependientes. Estamos asociados. Las venas y las arterias a través de las cuales nos conectamos son todas las conexiones que socialmente vamos realizando, con el grupo familiar, el grupo social, el grupo comunitario. Esto demuestra a las claras cuán social es el hombre, y al mismo tiempo, reconociendo sus tendencias antisociales, qué necesario se hace desarrollar sus cualidades sociales. Hemos visto en estos últimos tiempos, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, el descuido de esta dimensión social y un crecimiento alarmante del egoísmo, de la búsqueda del provecho propio. Entonces la sociedad se ha transformado en un sistema, en un cuerpo de leyes y de reglamentos y de legalidades que muy poca gente cumple, que se trampean estas leyes, y vemos entonces el crecimiento de la desigualdad, de la injusticia, de los conflictos, de las violencias solapadas, de las múltiples atropellos y violaciones al derecho de las personas, precisamente porque hemos dejado rienda suelta al elemento antisocial del hombre, más allá de que el hombre se cultive o se informe, pero no se ha preocupado la sociedad en su conjunto en general en desarrollar esa dimensión social y debilitar la parte antisocial del hombre. Entonces se hace imprescindible retornar rápido a eso para evitar lo que decía un pensador, que la vida va a quedar reducida entonces a las aguas heladas del cálculo egoísta. Hay que salir de ese estado, hay que recuperar la idea: somos sociales, somos imperfectamente sociales, podemos y debemos ser mejores socialmente. Y ahí viene el papel de la educación y del valor. Hay que reforzar nuevamente, muy seriamente, el fervor social y comunitario en las personas, el sentido fraternal de la vida, el sentimiento de cooperación, la conciencia de la ayuda mutua, todos esos valores que algunas ideologías sociales y políticas y religiosas han siempre propuesto al hombre, pero que han quedado como un barniz arriba de la sociedad y no se han internalizado. Se dicen, se repiten, pero no se viven. Entonces hay que rápidamente ubicar como núcleo de la educación moral de la persona la educación social, el reforzamiento del sentimiento social. Vigorosamente volver a rescatar la idea de la cooperación, la fraternidad y lo que decía un gran filósofo y un pensador, ¿no? El fervor social en las personas. Es decir, que todos nosotros, cualquiera sea la edad en la que estemos, recuperemos esa idea para que nos demos cuenta que tenemos una función social por sobre todas las cosas. Y que somos, por un lado, herederos de todo lo que la cultura humana ha ido dando durante siglos y continuadores. Como herederos tenemos una deuda de gratitud porque no podríamos habernos desarrollado como personas sino gracias a la tarea de miles y miles de personas, algunas anónimas y otras visibles, que han colaborado con este enriquecimiento de lo social para que nosotros en el tiempo que nos toca vivir recibamos en mayor o menor grado toda esa riqueza acumulada. Entonces somos herederos.
hay una deuda de gratitud. Hay que enseñarle a la gente a agradecer a su país, a su pueblo, a la cultura, a darse cuenta que la historia humana, con todas sus vicisitudes, sus quiebres y sus problemas, es una continuidad, y que cuando la cortamos, corremos el riesgo de retroceder. Por otro lado, no solamente somos herederos, somos continuadores, entonces eso hay que reforzar también. Pesa sobre nosotros una deuda social que hay que devolver, que es esa parte que nos corresponde en el todo. Por eso la pregunta que toda persona debería hacerse y que debería enseñársela a los chicos ya en la familia, en la escuela y en la sociedad es: ¿cuál es mi deber dentro de la sociedad? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi responsabilidad? Si yo me concientizo profundamente de eso, entonces me voy a preocupar seriamente por poner mi talento, mi trabajo, mis capacidades al servicio social. En cambio, si dejo eso olvidado, me olvido de eso prácticamente, lo dejo de lado y pienso que estoy en la vida solamente para sacar provecho. Hago de zángano, de parásito, de succionador. Y no cumplo con la parte del ser humano que tengo que tener, que es devolverle a la sociedad y, si es posible, multiplicado lo que he recibido. Eso debe ser base social. Por eso en la educación los padres debieran conversarlo en su casa, en las escuelas por supuesto que habría que reforzarlo, en los medios de comunicación, a no olvidarse que tenemos una deuda social. Y nos haya ido bien o nos haya ido mal, hayamos recibido mucho o poco, tenemos que devolver hasta donde podamos lo que hemos recibido. Es nuestra misión y nuestro deber como seres humanos. Por eso un gran pensador decía, y un gran sabio de nuestra época también, que el hombre desde que se despierta en la mañana debe tener conciencia que tiene que utilizar su inteligencia, su capacidad, su estudio, sus bienes y sus talentos para sí mismo, para la familia y para el todo social. Servicio a la sociedad es el grito de guerra de nuestra época, servicio a la sociedad. Reforzar en cualquier carrera, en carreras científicas, en carreras técnicas, en carreras humanísticas, en cualquier dimensión de la educación, ya sea en habilidades o destrezas o capacidades intelectuales, primero y ante todo, reforzarle la idea: sos un ser social, tenés deberes y responsabilidades sociales. Como científico, cuidado con lo que vas a hacer con tu ciencia y tu conocimiento en la sociedad. Pensá que tenés que ponerlo al servicio de todos, teniendo incluso en cuenta las consecuencias ambientales que puede llegar a tener tu ejercicio científico-técnico. Como humanista, ¿qué aportás a los demás en enseñanza de valores, en la veracidad, en la rectitud, en la honestidad y en la conciencia fervorosa que tenés que tener de la dimensión social de la vida? Entonces, utilizar todo al servicio social, poner todo en dimensión social, que esto se haga carne y sangre en la persona, que cada día en su vida piense: tengo que poner todo al servicio de la comunidad, del país y de la sociedad. Justamente, muchas veces se ha planteado esta idea que hemos comentado alguna vez, no solamente plantearse lo que el país, la cultura y la sociedad pueden darme, sino lo que yo puedo darle a la comunidad, a la sociedad, al país y, si es posible, a la humanidad. No solamente qué provecho voy a sacar, qué debo hacer. Por lo tanto, tomar mi trabajo como deber y como misión. No solamente como un medio de ganarme la vida, que está muy bien, sino un medio que es un instrumento para servir al prójimo mejor, para que aliviarle al prójimo su vida en todo lo posible, haciendo bien mi trabajo y cooperando con el bien del conjunto. Lo decía muy bien un autor: nada ata más a la vida, nada vincula mejor a la existencia y a la sociedad a una persona con su contexto que darse cuenta que está en esta vida para cumplir un deber y una misión. Y eso le da fortaleza y entusiasmo. Y completaba este pensador diciendo: anden por la vida ganándose los corazones ajenos, haciendo el bien, evitando el mal y contribuyendo a la felicidad de los demás. Y venía otro pensador y agregaba: y no te olvides nunca que la felicidad del hombre no está solamente en el placer o en el goce. La verdadera felicidad del hombre está en la aceptación de un deber y en el cumplimiento de una misión. Bien. Héctor, nos esperamos el próximo viernes. Nos vemos, seguimos Pablito, el charlando. próximo viernes.